Bienvenidas y bienvenidos a lo que es una sesión más del taller de filosofía, edición especial. Y bueno, después de haber pasado los cocolazos de la lógica, vamos con otra de las disciplinas filosóficas que la verdad a mí me llaman muchísimo la atención, que me parece que es de las más prácticas, pero al mismo tiempo que también tiene su chiste, la ética. ¿Sale? Vamos a ver en esta sesión un esquema general de lo que es la ética, su diferencia con la moral, por qué es tan importante, para qué sirve, algunas características de la moral, moralidad. Vamos a estar ahí también metidos en lo que son una serie de condiciones éticas, que es lo que nos permite pues definir si una acción realmente es un acto moral y por consiguiente pudiera ser eh, meritorio que se le analizara y que incluso se le juzgara y demás otras cosas. La verdad es que va a estar muy, muy divertido. Tiene cosas interesantísimas. Así que bueno, los objetivos que yo pretendo en esta primera sesión de ética, porque bueno, vamos a ir abarcando otras cosas, es que se comprenda y se diferencie primeramente lo básico, ¿no? ¿Qué es ética y qué es moral? Otra cuestión que a mí me parece muy importante es recalcar la importancia que tiene esta disciplina filosófica, ¿vale? Que como ya les había comentado en otras ocasiones, pues trasciende a la parte conceptual del examen de admisión y que, bueno, nos da una idea, un marco de referencia hasta dónde podemos realizar pues cualquier cosa o actividad, ¿no? Y ya en lo sucesivo, probablemente el día de mañana o el miércoles, según cómo se esté dando el avance, pues vamos a hacer una revisión muy puntual de las principales teorías éticas que pues han aparecido a lo largo de la historia, ¿vale? Eh, esta asignatura en específico llega a ser contemplada en algunos modelos de bachillerato, por ejemplo, la Escuela Nacional Preparatoria en su quinto año, es decir, en el año intermedio del bachillerato, llevan un ciclo escolar completo de ética. Me parece que en el CCH también lo llegan a poner. Y en otros programas aparece como parte de las unidades que tiene los programas de filosofía. ¿Sale? En algunos casos es un tanto extenso, en otros pues le conceden un tiempo relativamente corto, pero más o menos está presente. Y dentro de la filosofía me parece que junto con la lógica y el análisis de las principales doctrinas o corrientes de pensamiento, esto es de lo que más destaca. ¿Sale? Entonces, bueno, creo que no estamos tan desencanchados de esto, tenemos una idea, y pues bueno, sobre de eso me gustaría comenzar, ¿vale? Eh, según sus criterios, lo que conocen, su experiencia, ¿cómo podrían definir lo que es la ética? Aquí vamos a hacer ahí algunos sondeos. Bueno, decía que es una disciplina filosófica que se encarga del estudio de los valores. Y pues no sé, la jerarquía de los valores. Bueno, ahí hay una pequeña confusión. En realidad a lo que te estás refiriendo es a la axiología. La axiología es la disciplina filosófica que se encarga de estudiar qué son los valores, cómo clasificarlos, por qué un valor es más importante que otro, y bueno, no centrándonos únicamente en valores ético-morales. Recuerda que tenemos valores estéticos también, ¿sale? Valores económicos, ¿vale? Y bueno, ya incluso una de los puntos que vamos a abordar en esta sesión, o en la que sigue, depende del ritmo de la clase, es justo la definición de valor, ¿va? Pero bueno, es buen esfuerzo, ya de ahí
me permiten más o menos ir tanteando terreno. A ver, ¿alguien más que se enfrente a esta pregunta de qué sería la ética? Gracias, Elba. ¿O sería un sinónimo de moral? Yo estoy igual, es pues en general todos los valores. Ok. Bueno, bien, Esme. Te vas acercando un poquito más, aunque eso ya es cuestión más específica del amor. Vamos por partes, diría ya que cuando estamos hablando de ética, hacemos referencia a la rama de la filosofía que se va a encargar de estudiar, analizar, evaluar y reflexionar en torno a la moral y a los actos morales. Es decir, aquí vamos a romper un mito. La ética no te dice si un acto es bueno o mal, o bueno, incorrecto o incorrecto, ¿no? Sino más bien se cuestiona el sentido de ese acto, por qué se clasifica como bueno y malo, y en qué circunstancias se hace ese juicio, ¿vale? En realidad, lo que va a categorizar como permitido o no permitido una acción es la moral, no la ética, ¿sale? Así que más bien la ética se encarga de, digamos, diseccionar también con qué elementos nosotros juzgamos las acciones. ¿Desde dónde parte? ¿Qué se busca? ¿Cuál es el sentido? La pretensión, si realmente es un acto consciente o no. Y otra vez, el entorno en el que se desarrolla esa acción. ¿Sale? Y por supuesto que esto implica una construcción de un criterio que te da una guía. Digamos que la ética no te dice qué hacer de una manera imperativa, sino que más bien te guía, oye, ok, puedes hacer esto, pero ¿hasta qué punto lo vas a realizar, no? ¿Realmente vale la pena? Vaya, digamos que la ética va forjando con esas reflexiones un criterio en el que nosotros somos los que vamos poniendo límites o aperturas. Exactamente. Me gustó muchísimo eso que comenta Pavel. La ética plantea perspectivas. Te dice, puedes actuar de este modo bajo estas circunstancias, pero quizás no siempre sea lo más conveniente. Y la moral sí. La moral es más imperativa. Te dice, esto se puede hacer y esto no. Y a veces sin importar las circunstancias. ¿Sale? Entonces, más o menos, sí queda claro qué es la ética. Comenzamos ahí a tener un pequeño esbozo de su diferencia con la moral. Digamos que la ética se centra mucho en el por qué. ¿Por qué se está haciendo? ¿Desde dónde? Y en ese sentido, el sujeto de estudio de la ética, pues va a ser la moral. No los valores, no la condición humana, es la moral. La ética se encarga de entonces analizar, y aquí ya me salto a lo que es el concepto de moral. Bueno,
se va a encargar de analizar pues todas esas normas, tradiciones, perspectivas, ritos, costumbres, normas que te dicen qué hacer y qué no hacer. Y que ellos sí dirigen el comportamiento. Así que es la moral y no la ética la que nos hace actuar de una determinada manera. Y es la que nos da pie a saber qué debemos hacer en una situación concreta, no la ética. La ética te dice saber por qué lo vas a hacer y bajo qué circunstancias lo vas a realizar, qué es lo que pretendes. ¿Realmente vale la pena? Y la moral es la que te dice, sí hazlo, sí no hazlo, bajo una serie de principios y elementos específicos. ¿Va quedando claro? Público conocedor. Gracias, Pavel. ¿Los demás? Bien. Y entonces aquí nos vamos a una diferenciación que parte de características muy concretas. No, definitivamente no, 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 no. Y justo a eso voy. Parte de lo que hace que la moral sea tan compleja va en relación a esto. En primera instancia, la moral es colectiva, no es individual, ya que son una serie de principios que definen la forma de actuar de una persona que pertenece a un grupo. Uno de los principales propósitos de la moral es regular esas conductas para que se pueda mantener el grupo, para que el grupo pueda desarrollarse. Si hay un caos, no menciono anarquía porque la anarquía es otra cosa, pero si hay un caos, entonces ese grupo se disgrega. Por lo tanto, se tienen que poner una serie de reglas. Esas reglas pueden ser consensuadas o pueden ser impuestas. La moral tiene este carácter colectivo. Bueno, ya de ahí nos podemos meter a otros meollos. La ética, sí, hasta cierto punto, que es una reflexión individual. La moral no. Y entonces, la moral, que está sostenida por una serie de valores, que vamos a ver de qué se tratan esos valores, van a formar parte de la cosmovisión de la comunidad, es decir, de la cultura. Y es la moral entre lo permitido y lo no permitido, lo que incluso llega a generar juicios ante una situación dada. Por ejemplo, voy a ponerme en un plano muy concreto. Supongamos, vamos a poner el tema de la sexualidad, específico de la homosexualidad. La moral de determinadas sociedades hace que estas preferencias estén permitidas y se manejen bajo una serie de reglamentos. Por ejemplo, si nos vamos ante la cultura griega o la romana, la homosexualidad estaba permitida. De hecho, era considerada como parte de un amor entre pares. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Patroclo y Ulises. Recomendación, léanse la Ilíada, porque ahí viene muy bonito. Otro tanto sucede con Alejandro Magno y Hefesto. Pero esa homosexualidad no se vive como ahora la entendemos. Tiene una serie de normas. Es decir, que por ejemplo, si una pareja
tenía tendencias hacia lo femenino, era inmoral. Porque para la concepción de esas culturas, lo femenino era algo inferior. Y entonces ahí se rompía esa paridad. ¿Sale? Si lo vamos, por ejemplo, con la sociedad musulmana contemporánea, para irme por un ejemplo un poco más abierto, la homosexualidad es considerada hasta un delito que se pena con la muerte. Y bueno, hasta hace no mucho tiempo, también la homosexualidad era mal vista en Occidente. Todavía lo sigue siendo, aunque afortunadamente cada vez es menos. Pero eso también era algo inmoral. Durante mucho tiempo a lo largo de la historia, y ahí el cristianismo, por ejemplo, tiene una cierta influencia, la homosexualidad estaba enfocada en un delito que se conocía como sodomía. Y por ejemplo, aquellos países que tenían la Santa Inquisición era uno de los delitos que perseguían, de la sodomía. Y bueno, se le conoce así porque bíblicamente Sodoma y Gomorra eran ciudades habitadas por homosexuales. Y eso lo veían como algo muy malo. Más esta cuestión de la penetración, como que ahí también venía otro rollo, ¿no? Entonces, eso se quedó, se quedó, y pese a que la homosexualidad ha estado latente a lo largo del tiempo, no fue aceptada hasta hace poco. Si nos vamos con el siglo XIX y el siglo XX, con el inicio de la psicología y la psiquiatría, hasta 1969 la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Y el trato que se le llegaba a dar a los homosexuales era bastante malo en los manicomios. Era inhumano. Pero era válido porque eran los criterios morales de la época, de la sociedad. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que la moral tiene una condición cultural, pero también una condición histórica. Es decir, la moral no es algo homogéneo ni es para siempre, incluso al interior de una sociedad. Y se va modificando a medida que, bueno, hay una interacción entre las distintas comunidades que habitan un espacio. Exactamente, y entonces aquí Pavel, pues bueno, ya desató la caja de Pandora con un comentario muy importante. Considerando el peso que tiene la moral en la formación de los individuos y en la cohesión de una comunidad, pues eso nos lleva a pensar si realmente somos libres en pensamiento o actos, o si estamos determinados. Sobre todo pensando, y aquí voy a sacar mi lado de historiador, en nuestra propia historicidad. Y lo podemos ver inclusive en la convivencia entre las generaciones. Nuestra manera de juzgar lo que es permitido y lo que es permitido va cambiando. A muchos de ustedes, de menos, les llevo 10 años. La gran mayoría. A Pavel un poquito menos. Y Elba es mayor que yo también por unos poquitos añitos. Pero les puedo apostar que con esa diferencia temporal ya fue suficiente para que ciertas cosas las entendiéramos y las juzgáramos de forma diferente. Van a haber algunas cuestiones que yo no voy a aceptar y que ustedes sí son más abiertos. Y viceversa. Y esto que somos parte de una misma sociedad, de un mismo colectivo, pero grupos generacionales diferentes. Entonces ahí ya viene una variación en cuanto a la moral que aplicamos para algunas cosas. ¿Sale? Y ahí, bueno, resalta un poco el carácter histórico de la moral, ¿no? Ándale, por ejemplo, si todavía mis abuelitos estuvieran vivos, ellos fueron jóvenes en los 60,
les tocó cuando eran chavos este boom del rock and roll. Y a ellos, por ejemplo, se les heredó esta cuestión de que el rock era algo rebelde, era algo oscuro, era algo que no era aceptado. Y les estoy hablando del rock and roll, de tocar Elvis, los Teen Tops. Y por ejemplo, a pesar de que mis abuelos fueron jóvenes cuando nacieron otros géneros, un rock más pesadón, más psicodélico, pues ellos ya no les agradaba mucho. Me acuerdo que mi abuelita, las pocas veces que llegó a venir cuando yo estaba escuchando música, a mí me encanta el heavy metal, pues sí se sacaba de onda. Nunca me dijo nada. Hasta eso era bien respetuosa y bueno, creo que entre los marcos de su generación era bastante tolerante. Y me quería mucho. Yo creo que una forma de manifestar su cariño. Pero no lo apreciaba, vaya. Nunca me dijo que era malo, pero no se sentía a gusto. En el caso, por ejemplo, de mis papás, con ese género musical, son más abiertos e incluso les llega a gustar. Mi mamá es fan, por ejemplo, del metal sinfónico, del metal gótico, y una de sus bandas preferidas es Ana Banda, que por cierto son mexicanos. Y luego en el auto andamos escuchando Ana Banda. Mi papá, por ejemplo, le gustan algunas canciones de Mago de Oz, que yo cuando era puber, esa banda a mí me encantaba. ¿Vale? Entonces vemos cómo van cambiando las cosas. La moral no es algo inamovible. Ahora, ya en términos singulares, cuando hablamos de principios morales personales, estamos hablando de moralidad. ¿Sale? Así es que moralidad son esos principios que nosotros vamos adquiriendo a partir de nuestra experiencia de vida, de conocer otras formas de pensar, de nuestra formación académica, de mil y un cosas. ¿Sale? Y eso nos lleva a modificar nuestro punto de vista, a ser más abiertos, más cerrados. ¿Va? Entonces queda clara la diferencia entre lo que es ética, la moral, y bueno, aquí ya nos fuimos con moralidad. ¿Quedan claros lo que se refieren a esos tres conceptos? Sí. Bien, a ver, para que quede un poquito claro, coméntenme cuál sería un principio moral personal de ustedes. Ahora, quitémonos también de esa cuestión de absolutos, ¿no? Aún esos principios morales pues llegan a tener límites. No siempre los practicamos al 100, pero es parte de nuestra condición. ¿Va? A ver, cuéntenme. ¿Cuál sería un principio moral personal? ¿Quién se avienta? A ver, Eva, adelante. Bueno, creo que sí aplica. A mí mis papás son de Orizaba, Veracruz. Uh-huh. Y allá se tiene como en alto valor el tema de la virginidad. Y a mí incluso mi mamá a mí me lo transmitía mucho. A mí me decía, para que tú te puedas casar de día, porque así era, ¿eh? Las mujeres que llegaban vírgenes al matrimonio se podían casar de día. Las que ya no, se casaban de noche. Y de verdad que a mí me tocó vivir que mi mamá me decía, yo me casé a las 12 del día. Y para que tú te puedas casar de día, pues tienes que cumplir ese requisito moral.
ahora ya lo veo pues de una forma diferente, pero cuando me lo decía que era yo pequeña, pues para mí sí tenía un gran peso de verdad lo que me decía. Entonces digo, bueno, creo que reúne las características, es una creencia colectiva y formaba parte pues de lo aceptado por la comunidad y de la cultura, tanto de ese tiempo como pues de ese espacio geográfico. Ok, ok. Entonces, ñaca, 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 ñaca. Ok, ok. Muy bien. Y eso es algo que tú cambiaste. Tú dijiste, no, ya no es significativo Pues para mí. Eso no. sí, o sea, como que no, ya para mí dejó de tener la importancia. Digo, yo tengo una hija y pues jamás le transmitiría ya esa idea. Bien, bien, eso suena muy interesante. Y ahí vemos una ruptura de tu forma de pensar con la moral del grupo de donde tienes tus raíces. Y ahí es en donde entra la singularidad, ¿no? Y seguramente en su momento, de manera interna, hubo una reflexión ética sobre, ay, ¿a poco sí es valiosa la virginidad? O sea, eso me define como mujer, ¿no? Por ahí también, ¿no? Dice, por ahí Clau dice el respeto a los gustos de los demás, lo que sería la tolerancia, que bueno, esa palabrita también entra mucho ahorita a detalle, pero va muy bien, excelente. Pavel dice que es pensar antes de hablar. Oye, eso está genial. Sobre todo porque fíjense que la violencia que tenemos a través de la comunicación es muy abierta y además está bien cotidianizada. Pavel Vázquez. Ay, es que estoy en la calle, ¿pero sí me escuchan? Sí, sí. Ah, ok. Sí, pues es que depende, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos interpretar de diferentes maneras lo que decimos. Por ejemplo, si bien aquí en la ciudad no nos vamos a poner como a imponer esa cuestión de la virginidad o así, quizás allá en Orizaba sigue siendo una tradición, ¿no? O puedes respetar los gustos ajenos, pero, o bueno, no opinar sobre ellos, pero como que en tu interior sí te quejas, ¿no? Entonces también como que depende eh, como la colectividad, ¿no? ¿Qué tanto te afecta? ¿Qué tanto afectas a los demás? No sé, como que yo voy por ese lado. O sea, sí respeto, pero ¿hasta dónde? O sea, Ujú. ¿cuánto estoy dispuesto a tolerar? ¿Cuánto me van a tolerar? Toda esta cuestión. Y ahí es en donde entra la ética. Esos ya son los campos de la ética, porque es la que te da las herramientas como para analizar, ¿no? O sea, la moral te dice, yo soy tolerante, yo soy esto, yo soy el otro, pero la ética te dice, "Tss, tss, 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 ¿hasta dónde y en qué entornos?" Exacto, y más porque tus principios morales no tienen que ser aceptados por las otras personas. Para ti están bien y por algo te manejas sobre ellos, pero para los demás no tiene que ser necesariamente así. Exacto, a mí, por ejemplo, bueno, me gusta de alguna forma que no haya una arrogancia, ¿no? En cuanto al conocimiento. Trata de ser ahí como que lo más sencillo. Lo que diríamos en la mamonería como que no me va. Y esas personas que tienen un tinto soberbio y arrogante, sí me es difícil convivir con ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, y esto también es cuando confrontas tu forma de pensar y de actuar con otras gentes con las que convives, pues sí me ha llegado la reflexión personal de, ojo, ¿hasta qué punto tú reproduces lo que dices no practicar, ¿no? O en lo que estás en contra.
porque me lo han dicho, ok, tú eres sencillo, eres tranquilo, no tienes esta carga de ser mamón, pero pues hay, a lo mejor va de manera inconsciente y pues también conectando con el propio carácter, ¿no? Han habido episodios o entornos en donde sí reconozco que pues saco el cobre, ¿no? Y a lo mejor no me pongo muy diva, pero sí soy algo sangrón, ¿no? Estoy a mitad de camino entre la arrogancia y la intolerancia. Entonces, entre esas circunstancias es lo que nos lleva a ver y a evaluar, ¿no? Hasta cuándo, en qué momento nuestros principios morales son practicados de manera congruente. Y todos tenemos esos pecadillos. Y yo creo que aquí es en donde entra la lógica. Ahora sí que es un Ajá, comentario para todo mundo, ¿no? O sea, para analizar qué tan falaz estás siendo contigo mismo. O sea, la coherencia entre idea y acto y qué tan falaces son las otras personas también, ¿no? Con sus ideas y sus actos. exactamente, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que destaco en mi persona es que me asumo como una persona abierta, una persona que le agrada la diversidad. Quizá cuando era más joven, pues sí, no tanto, ¿no? Más en cuestiones como la música, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando que tenía, estaba en la preparatoria, 16, 17 años, y hasta como por ahí de los 23, no llegaba a un nivel así tan radical, pero sí era muy prejuicioso con algunos géneros musicales, incluyendo algunos de ellos que bajita la mano sí me gustaban, ¿no? Pero que nada es de ser congruente con una forma de pensar. Yo decía, no, 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 ¿cómo crees? Yo no le entro a eso. Y ya después dices, no, espérate, ¿no? O sea, ¿cómo te agrada la idea de la diversidad de un género musical que además le gusta mezclar varios ritmos y tú te pones muy mamuco con, no sé, hace 15 años apenas estaba despuntando el reggaetón, ¿no? Pero yo recuerdo que lo que me chocaba bastante era pues un pop muy comercial. Eso sí, no me latía mucho. O la electrónica que parece como si fuera talleres o fábricas, ¿no? Le estoy hablando que de hace 17 a 18 años, cuando quizá algunos de ustedes eran bebés todavía. Eso no me latía y decía, ay, no, guácala, ¿no? Por prejuicios en su momento, cuando más joven, llegaba a tener el mismo punto de vista con la cumbia, con la salsa, a pesar de que pues yo me crié y estuve viviendo muchos años con mi familia en la vecindad, entonces eran géneros que se escuchaban tiro por viaje, ¿no? Ya ahorita ya, digamos, salí del closet y sí digo abiertamente me gustan estos géneros, ¿no? Pero por estos prejuicios, estos complejos incluso que vienen parte de nuestra moralidad y que ahí es en donde entra la ética, pues yo me cerraba. Eh, ¿Y qué sucede ahora? Que bueno, no soy así, sin embargo, sí reconozco que hay circunstancias donde, y entornos en donde yo me vuelvo, pues sí, un tanto intolerante, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos debatiendo sobre de algo, y bueno, se lo veo mucho en redes sociales y de pronto no hay un razonamiento de lo que se quiere expresar o no hay un argumento válido, pues eso sí me causa ruido, ¿no? Que se generalicen los prejuicios. Pero la ética, ¿no? ¿Hasta qué punto esa intolerancia es pertinente y válida, ¿no? Lo que sea de forma personal. Y cuando, pues, ¿sabes qué? Bájale dos rayitas, ¿no? O sea, si las cosas, tú no te lo tienes que tomar tan a personal. Digo, ya ha sido menos, pero sí reconozco que, pues, hasta hace varios años, sí era como que muy cuadrada en ese punto, ¿no? Entonces, ahí es en donde la ética, entra a meter puntilladas, a, pues sí, valorar, ¿no? ¿Qué tanto es sí, hasta un autoengaño, ¿no? Como ya va a comenzar a ver. Y eso pues no es para entrar en crisis, ¿no? Sino más bien para reedificarnos.
para ir más, para ir ubicando límites y también para tener cierta apertura, ¿no? Porque además nos casamos con la idea de que todo tiene que ser A, B, C, D y F, ¿no? Y eso lo remarcan por todos lados. Hasta la misma formación académica lo consolida. Y pues no, hay que ver los matices, ¿no? Diría la letra de Molinos de Viento de Mago de Oz, no todo es blanco, negro, gris, todo depende del matiz, busca y aprende a distinguir. Y justo esos criterios para ir distinguiendo con un poco más de, ¿cómo explicarlo? De soltura, pues es este tipo de temas, ¿no? Es este tipo de discusiones. Y ahí vemos un carácter práctico de la filosofía y específicamente de ética. ¿Va? Entonces, dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran aportar. Siéntanse libres de participar, de incluso si se sienten confundidos porque no les quedó claro, pues adelante, para eso es este espacio. Cuéntenme. ¿O vamos bien? Todo bien. Vale, pues bueno, vamos a seguir. Esto está bastante interesante. Y justo vamos a definir algo muy importante, ¿no? Los actos morales. Entiéndase como aquellas acciones que se pueden juzgar moralmente. Y pues bueno, no todas esas acciones se pueden evaluar de esa forma. No, no, no. Para que un acto sea realmente moral, y bueno, esto aquí también nos metemos a otro debate muy, muy rico, que por cierto, creo que aquí no entraron los compas que van a ser colegas de Eva, porque ella es abogada y pedagoga. Creo que aquí ya no están nuestros abogados, pero este es un tema, híjole, buenísimo para quien vaya para leyes, ¿no? Y bueno, básicamente un acto moral sería, en teoría, porque les digo, es toda una polémica, actos que son humanos, entendiendo que hay cierta conciencia, voluntarios, entiéndase que hay cierta libertad, que ahorita vamos a ver a qué se refiere, y que además tenemos cierta responsabilidad, en tanto que no nada más se pueden elegir realizar o no, sino que se valora según las normas y criterios que hayamos asumido previamente. ¿Sale? Entonces, para que un acto se pueda juzgar como moral, primero tenemos que reconocer la existencia de un motivo para ello. Entiendas el motivo como la causa directa de el por qué realizar este acto, que básicamente es la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿No? Piensen en ustedes, ¿no? Van a hacer el examen de admisión, muchos de los aquí presentes. ¿Se han preguntado cuál es el motivo que los está llevando a tomar esa decisión? ¿Por qué quieren hacer el examen? Y bueno, a este agréguenle el fin. ¿Qué es lo que se propone? Y básicamente a eso se refiere como la representación o anticipación mental del resultado que se pretende alcanzar con la acción. ¿Para qué quieres ingresar a la universidad y estudiar pedagogía,
diseño y comunicación visual, artes gráficas, pedagogía, filosofía. Ojo, es muy distinto el por qué y el para qué. ¿Vale? Y aquí viene el cómo, que no es otra cosa que la identificación de los medios para que puedas realizar ese acto. Y el resultado de los mismos involucra sus consecuencias. Esas cuatro preguntas, esos cuatro elementos, motivo, fin, medios y consecuencias, son los que definen un acto moral. O sea que un acto moral no es lo que en muchas ocasiones hacemos. Y quizá no lo reflexionamos demasiado. Y vuelvo a lo mismo. Tiene que ver también ahí un entorno. Les voy a soltar un desafío. ¿Conocen qué sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración nazis? ¿Se ubican qué ocurrió ahí, muchachas y muchachos? Sí. Bien. ¿Ustedes piensan que podría juzgarse con estos criterios la acción de los soldados de a pie que persiguieron y capturaron a los prisioneros que, bueno, no solamente eran judíos, eran de mil y un etnias más, que ahí también habían negros, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, gemelos, personas con problemas mentales. Todos ellos fueron a acabar a los campos de concentración. Piensan que la acción del soldado común y corriente fue un acto moral. No, es que estuvo brutal. Y además se le podría juzgar del mismo modo que a los que diseñaron, por ejemplo, esa estrategia que era conocida como, ay, se me fue el nombre, la decisión final. Se le podría juzgar del mismo modo a estos soldados que a Hitler, Himmler, Goebbels, que los que andaban más metidos en este relajo, Joseph Mengele, o hay matices. ¿Podrían ser realmente actos morales los que hicieron estos soldados? Insisto, no nos fallamos con los líderes, sino con los que ejecutaban. Es la solución final. Así se llamó a esa estrategia. No, pero piensen, por ejemplo, si esta persona realmente, y es lo que incluso desarrolla Hannah Arendt en el caso de Adolf Eichmann y la banalidad del mal, creo que se llama ese libro. Pero, ¿podrían haber tenido alternativas? Porque eso es lo que gradualmente llevaría a ver hasta qué punto ellos son responsables de esto. O, si como lo plantea Arendt, también fueron víctimas.
que es una postura un tanto parecida a la que tienen algunos sociólogos, filósofos, incluso historiadores, con, por ejemplo, soldados que participaron en actos como la desaparición forzosa de opositores a regímenes políticos, los sicarios del narco, considerando el origen social de muchas de estas personas. Piensan, por ejemplo, en el niño sicario, el caso de un chamaco de 12 años que era un asesino a sueldo. eh, y ya si lo quieren ver así más intenso, violadores y feminicidas. O un asaltante. Que ojo, con esto no estoy justificando ninguna de esas acciones. A ver, Clau, me llamó la atención eso. ¿Pudieras desarrollar un poquito más tu comentario, por favor? O si puedes abrir el micrófono, mucho mejor. Porque lo moral es un acto que podemos elegir hacer o no hacer. Y en este caso, pues ellos traían órdenes de los, digamos, de sus autoridades, los altos, y pues no tenían otra más que realizar el abuso. Sí, sí, hasta cierto punto. Aunque también hubieron casos de oficiales de menor rango de a pie que pese a esas órdenes, en la medida de lo posible, no participaron en esas acciones. Y viene aquí al caso de la pregunta de que ponía Pavel. Miren, aquí nos metimos a una discusión muy rica. ¿De verdad no podían elegir? Licenciada Elba, ya entramos a tus terrenos. Bueno, es que creo, no, porque como es de historia hasta miedo de opinar. No, pero de Pero, entrada ya hay una cuestión jurídica en donde a todos nos llevas de calle. ok, Son tus bueno, yo creo cambios. que son varias situaciones. El contexto, ¿cómo decirlo? Ideológico en el que se da el holocausto, ¿no? Ya tenían, y en esto, bueno, usted me lleva de calle a mí, ya tenían lo que fue la difusión tanto del fascismo como del nazismo, pues realmente cambió la mentalidad de las personas. Yo considero que para ellos era moralmente aceptado, pero pues de alguna forma por la ideología imperante en ese contexto histórico, es lo que yo considero. Para ellos sí eran actos morales, asumían las consecuencias, pero porque el fin, pues, justificaba las formas, justificaba las estrategias. Es un poquito con lo que ocurre con el Islam, ¿no? Que ellos pueden morir en el nombre de Alá y para ellos es lo correcto. Sí, claro. Y es ahí en donde, bueno, viene otra vez la pregunta que Pavel nos dejó ahí una bomba atómica en el chat. ¿Realmente no podían elegir? Y, En todo momento, ¿no? Se podía elegir. y viene esta cuestión, ¿no? En donde es un tanto difusa la frontera entre lo colectivo y lo individual. Y en donde vienen los juicios personales. Porque, por ejemplo, si nos vamos al caso, me los lleva a un caso muy extremo, al de lo que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que bueno, lo saco por ser lo más notorio, pero tristemente no fue el único. O sea, tenemos que los soviéticos con los gulags hicieron cosas igual de terribles. Se habla de un genocidio de más de 20 millones de personas. Tenemos el caso de la División 77, que son los campos de concentración japoneses, en donde hacían cosas inhumanas con
chinos, coreanos, filipinos, prisioneros estadounidenses. Y bueno, el área de los aliados tampoco no cantaban mal las rancheras. No se ha hablado mucho, pero los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial también hicieron campos de reclusión hacia la población japonesa que radicaba en ese país. En algunos casos ya con una generación de estar habitando en los Estados Unidos. ¿No? Y bueno, hasta donde yo sé, creo que en México también hubieron situaciones, pero muy pequeñitas. No obstante, viene esta cuestión, ¿no? ¿Hasta qué punto uno puede? Sí. De hecho, por ahí me había encontrado con el exnovio de una amiga que estaba justo estudiando eso en su doctorado. Él es historiador y bueno, le estoy yendo bastante bien, creo que ya radica en Europa. Y él estaba trabajando los casos en los que la Secretaría de Gobernación del gobierno de Ávila Camacho había organizado una serie de detenciones un tanto arbitrarias de japoneses y alemanes aquí en México durante la Segunda Guerra Mundial. Y los mandaban a Veracruz, los mandaban a Guerrero, los mandaban creo que a Tamaulipas. Y la justificación de lo que hacía el gobierno en aquella época era prevenir que hubiera una quinta columna que desde adentro pudiera facilitar una posible invasión de parte de Japón o de Alemania. Porque les cuento, hablando del contexto, México participa en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados. Entonces vemos que no nada más son los nazis, que ya sea muy pequeñito, pero todos los involucrados fueron partícipes de campañas de persecución, encarcelamiento y supresión de derechos básicos hacia individuos que pertenecían al enemigo. Algunos de manera más abierta, otros muy sutil, como fue en el caso de México, ¿no? Pero pensemos en quienes ejecutan, pensemos en las personas que a lo mejor no están involucradas directamente, pero como lo decía esta Elba, por ser la ideología imperante, lo apoyaban. ¿Realmente se puede juzgar a esa gente? ¿O fueron víctimas de las circunstancias? Y si sí tienen, y si son meritoria el juicio a esas acciones, ¿hasta qué punto? Porque tampoco, no le podemos achacar la misma carga de responsabilidad a un simple soldado que, por ejemplo, a quien diseñó la solución final, para el caso de los alemanes, o a Stalin, que fue el ideólogo de los gulags en la Unión Soviética. Bueno, ya si nos vamos en fechas más recientes, no es lo mismo el patrullero de la frontera en los Estados Unidos que anda ahí cazando migrantes y los está llevando a campos de concentración, de los cuales nadie habla, a Trump o al mismo gobierno estadounidense. ¿Tienen el mismo grado de responsabilidad? Quizá el mismo grado de responsabilidad no, pero sí, digo, aquí tanto quien planea como quien ejecuta comparten la responsabilidad del hecho. En este caso, a lo mejor era ideología de alguien, ya sea por manipulación, por nacionalismo, como le quieran llamar, pero a final de cuentas el ejecutor sí tuvo sí tuvo el momento de aceptar realizar el acto o no, y con la realización, cuando se acepta la realización del acto, se está aceptando la consecuencia. ¿Ok? ¿Y qué, por ejemplo, pasaría con estos argumentos que me acuerdo que dijo Eichmann cuando lo enjuiciaron en Jerusalén? Porque al compa lo capturaron 20 años después de la Segunda Guerra Mundial y lo enjuiciaron allá en Israel y de hecho lo ahorcaron. Y él en su juicio
esgrimió, es que yo no tenía broncas con los judíos. Yo lo hacía porque era mi trabajo. No es un fin ideológico. Yo incluso, me acuerdo bastante bien que lo llegué a leer en su declaración, le propuso al Führer que a los judíos se los llevaran a otro lado, a África, a incluso el Medio Oriente. Fíjense qué chistoso. Lo del exterminio llegó después. Y lo hice sí con compromiso, pero porque era mi trabajo, no por una cuestión de odio. Estaba atado a una línea de mando. Entonces yo tampoco podía desobedecer órdenes. Y eso era, digamos, lo que fundamentaba su defensa. Aún así, en la evaluación jurídica de lo que hizo este señor, se determinó que tenía un marco de acción para oponerse y al no hacerlo, entonces tenía que asumir las consecuencias de lo que hizo. Es que yo lo veo un tanto así como el que roba por hambre, ¿no? O para darle comer a los hijos, pero tienes que asumir la consecuencia de la vía que utilizaste para obtenerlo. No sé si aplique, pero el caso del sicario, o sea, para ellos es un trabajo y su ideología es esa. Matan por un sueldo, matan porque es su trabajo, no porque haya realmente un odio, no, matan por la orden de alguien más, pero en ellos siempre radica la voluntad de realizar o no realizar. Uh-huh. Y bueno, también las circunstancias que lo orillan, ¿no? Que esa es una de las líneas que manejan algunos especialistas, ya que estás tocando la onda del crimen organizado del narco en México. Entonces, que dicen, ¿cómo quieren que la gente no le entre a esos business si la desigualdad social lleva a que pues no hay de otra? Y viene aquí la conjunción de que, ok, a lo mejor tu vida es breve, pero tienes satisfechas todas tus necesidades materiales. Y la gente en esa desesperación, pues dice, órale, jalo, ¿no? Y bueno, ya aquí viene una cuestión más individual, les termina gustando, y también hay una ideología que de alguna manera justifica el nivel de inhumanidad que se llega a presentar, porque una cosa es de que llegues en una camioneta y empieces a ametrallar al blanco, y ahí pasa, digamos, algo más tranquilo, que bueno, ningún acto de violencia es tranquilo, a secuestrar a un fulano, cortarle las manos, hacerlo cachitos, o bañarle en ácido y arrancarle la piel con eso. Y ahí habrá que indagar, ¿no? Porque no nada más es deshumanizar al otro, sino tú te deshumanizas al hacer eso, al andar validando esos actos, uno también se despoja de esos criterios ético-morales. Ándale. Sí, lo que ahora ya le llaman la apología del delito, ¿no? Uh-huh. Sí, no, y mucho tiene que jugar también todo este aparato ideológico que viene en los medios masivos de comunicación, que de alguna forma lo validan, que me parece eso es lo que reafirma algunas conductas que también tendemos, por ejemplo, la xenofobia, que se lo odia a los extranjeros, el racismo, el clasismo, eh, la poroforia, que se lo odia a los pobres. Por supuesto que aquí viene también la desigualdad de género. O sea, hay ciertos puntos que desde todos lados se reafirman esos prejuicios y tú te los compras, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la parte del racismo, que no lo crean la educación formal que hemos tenido, y ahí es en donde entran materias como historia, justo remarcan esa cuestión. Si analizamos lo que no, cómo nos enseñaron historia en educación básica, siempre son figuras masculinas de color blanco. Entonces agrégale que eso lo ves en otros lados. Entonces tú ya te cotidianizas
que la gente de color blanco son las buenas, son las que tienen el derecho a decidir, a tomar las riendas de las cosas, y los que no pertenecen a esa esfera, pues son solamente números. Y si alguien de ese rubro llega a destacar, pues aguas, ¿no? Ahora, insisto, y aquí el arte también no llega a vender. ¿Quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los que son los borregos? La gente que no pertenece a sus cuadros. Y uno lo cotidianiza, o sea, por eso vemos como algo natural, por ejemplo, que hayan, no sé, los comerciales. Ahorita que estaba leyendo un artículo sobre el racismo, pues creo que el 70% de la gente que está en los comerciales es de color blanca. Y eso hace que convivir con lo que es la realidad nos llegue a costar trabajo, porque la sociedad mexicana no es blanca, no es homogénea. Es de chile, mole y pozole. Y si rascamos un poquito más a la historia, vemos que la diversidad está por todos lados, ¿no? Y creo que es lo que más debiésemos apreciar, ¿no? El hecho de que seamos diferentes. Pero al mismo tiempo, por lo menos yo lo veo aquí en la sociedad mexicana y con muchas personas, prácticamente la diferencia es un delito. Es algo que hay que suprimir. Por ahí les recomiendo que si pueden, se lean un libro de un filósofo coreano alemán que se llama Byung-Chul Han. Él tiene un ensayo muy bonito que trata ese tema, se llama La expulsión de lo distinto. Y justo esa supresión de lo distinto hizo como un acto moralmente aceptado el que se hicieran campos de exterminio. Bueno, ahora ya la cuestión opera de otras muchas formas, ¿no? Por ejemplo, manteniendo criterios que solamente sean aceptados. Ahora que está el relajito de la guerra con Ucrania, el no tener acceso a lo que, por ejemplo, plantean medios de comunicación rusos, no necesariamente pro Putin, pues conlleva a esta expulsión de lo distinto. Quedarnos con lo que viene YouTube, con lo que dice Facebook, Spotify, cualquier otro medio que tenga que ver con Occidente. Y eso domina nuestros criterios. Y sin deberla ni temerla ya andamos, ¿no? Como si fuéramos comentaristas geopolíticos, hasta apoyando a que la OTAN está haciendo un acto de humanidad, ¿no? Cuando pues también es una agresión. Ahí quien pierde la gente de abajo. No, pues tenemos las películas. ¿Cuántas películas no te ponen a los gringos como los salvadores de la humanidad y al otro como un peligro? Sea árabe, coreano, soviético. ¿Cuándo han visto una película que cuestione, por ejemplo, la invasión que se han hecho a Siria, a Sierra Leona, o que Estados Unidos prácticamente esté dominando Europa a través de la OTAN? Y ojo, aquí tampoco estoy justificando la violencia que pudiera haber del otro lado, que es innegable. Pero viene esta cuestión de mirar desde qué perspectiva. Ándale, ¿no? O bueno, ahí tienen las dictaduras latinoamericanas que fueron financiadas por los Estados Unidos y en donde se hicieron actos de inhumanidad terribles, terribles. Pero los comunistas eran los malos. ¿Sale? Entonces, bueno, creo que hasta aquí la vamos a dejar porque se vienen temas un poquito más chonchos que en 7 minutos no a hoy agotar. Y creo que se merecen el espacio necesario para que queden en plenos. Ándale, Chile, Nicaragua, por ejemplo, toda Centroamérica, Colombia. Y América Latina es víctima de lo que ha hecho por fuera de Estados Unidos, actualmente Venezuela, ¿no? Y no lo digo por Maduro. Ese país está inestable y está en la calle de la amargura por el bloqueo que le hicieron los gringos. Y que además está validado por lo que es la OTAN y la Unión Europea. Otro tanto sucede con Cuba. Y ojo, no estoy diciendo que esos regímenes sean los mejores para la humanidad. Pero habría que evaluar si realmente son el diablo como lo están pintando, ¿no?
Y eso va también para analizar los criterios con los cuales una parte de la sociedad mexicana juzga ciertos problemas sociales. Ojo, yo no estoy a favor de López Obrador. De hecho, soy muy crítico a él y a Morena. Me caen gordos. Pero no por eso le doy la razón a lo que hizo, por ejemplo, Carlos Loret de Mola, a lo que plantean algunos medios que aparentemente representan a la clase media mexicana. Y todo eso refleja cuestiones que aceptamos, pero que, híjole, son cuestionables. Son cuestionables, ¿no? Por ejemplo, este clasismo que se dio con lo del aeropuerto. No sé si esté bien o esté mal. La verdad, no soy especialista en el tema. Pero que la gente juzgue que está mal por el simple hecho de que parece una central camionera o porque se permita que se vendan tlayudas y un comercio informal, como si estuviéramos, no sé, en un bazar, no me parece propio. Tampoco no me parece nada digno que esté una doñita ahí en el suelo vendiendo sus tlayudas cuando pues, le pueden dar un espacio mejor. Y si disgregamos eso, pues está manteniendo una condición de inferioridad y de paternalismo a esa gente. Es en donde hay que tener cuidado porque no le estás dando el valor que se merece. Es todo un tema. No es todo un tema. ¿Cómo se sintieron con esta primera parte de lo que es ética? ¿Quedan claros algunos conceptos básicos? Sí, no, platíquenme. Ahora sí que hagan una mini evaluación. Hoy entraron en shock. Bueno, ese también era el objetivo. ¿Vale? Pues bueno, el día de mañana vamos a continuar con esta parte. Vamos a ver lo que son las condiciones éticas, que son lo que nos permiten juzgar en la medida de lo posible a los actos morales y por qué se pueden hacer esos actos morales. Posteriormente iríamos con los valores, también que ese término me da la impresión de que es como Dios. Todo el mundo habla de él, pero a la hora de definirlos como que nos quedamos cortitos. Y nos vamos a ir con la clasificación de las normas. ¿Sale? ¿Qué es una norma social? ¿Qué es una norma religiosa? ¿Una norma jurídica? Aquí creo que ya vas a estar un poquito más familiarizada y en confianza. Entonces, si en algún momento por ahí digo un improperio, pues ya me corriges. ¿Vale? Y la última sesión que tiene que ver con ética, pues son las teorías. ¿Sale? Vamos a hacer una revisión bastante rápida de lo que cada uno ofrece y desde cómo miran las acciones humanas. Y qué es lo que entendían por cuál es el sentido de los actos de los hombres. Y algunos van a decir que es la felicidad, otro que el crecimiento en uno mismo, otros que agradar a Dios, en fin. Se pone bueno. Creo que de lo poco que muestro en el taller de filosofía para el examen, lo más vistoso es ética. Como que lo más serio y formalón es lógica y epistemología, pero pues ética está divertido, ¿vale? Pues bueno, muchas gracias. Mañana sí nos vemos a las 11 puntual. Y, ¿qué les iba a comentar? Bueno, nada más. Seguimos con la parte de las condiciones éticas. Les voy a pasar el link por Drive donde está el material. Ahí hay algunos libros que les van a permitir profundizar un poquito más en esta cuestión. También en esas carpetas voy a ir subiendo las presentaciones. Ya me faltan poquitas para ponerlas chulas, como dicen los españoles. Y bueno, pues cualquier cosa ya andan. Si todavía no han podido hacer lo de lógica o no se dieron cuenta de la evaluación y la quieren realizar, pues manden ahí un mensaje en el chat, ¿va? Y yo vuelvo a subir el material
y las respuestas las voy a ir soltando por ahí de jueves y viernes. ¿Vale? Pues bueno, les agradezco mucho su atención, que pasen una excelente tarde, felices vacaciones, gracias por considerarme un ratito de sus días de descanso aquí en el taller, espero que honren las expectativas. Y pues bueno, también muchas gracias por sus aportaciones y quienes no lo han hecho aún, no se preocupen, por ahí indíquenme cuánto y sin problemas, que tampoco soy el SAT. ¿Sale? Cuídense mucho, bye. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Hasta mañana.